Mi nombre es Anna, y esta es la historia de cómo me convertí en madre sin haber dado a luz a un hijo. Es la historia de mi corazón, que se rompió y se sanó de nuevo. Es la historia del amor, la paciencia y la fuerza de nunca rendirse. Tenía 30 años cuando conocí a Thomas. Trabajaba como maestra en una pequeña escuela primaria en la ciudad. Mi vida era tranquila y simple. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba mis clases y me iba a la escuela. Amaba mi trabajo. Los niños eran mi mundo. Sus caras sonrientes, sus preguntas curiosas, sus pequeñas manos que tomaban mi mano, todo eso me hacía feliz. Pero por las noches, cuando llegaba a casa, mi apartamento estaba vacío y silencioso. Ya no tenía familia. Mis padres habían muerto hace 3 años en un accidente de auto. No tenía hermanos. A veces me sentaba sola junto a la ventana y miraba la calle. Veía familias pasear, padres, madres, niños, y en mi corazón sentía un vacío profundo. ¿Alguna vez tendré mi propia familia?, me preguntaba a menudo. Pero los años pasaban y yo seguía sola. Un frío día de noviembre todo cambió. Era día de reunión de padres en la escuela. Me senté en mi salón de clases y esperé a los padres de mis estudiantes. La mayoría de los padres llegaron a tiempo. Preguntaron sobre las calificaciones de sus hijos, sobre su comportamiento, sobre sus amigos. Entonces llegó él, Thomas Richter. Era alto, con cabello oscuro que ya estaba un poco gris. Sus ojos estaban cansados, muy cansados. Llevaba un traje caro, pero su cara se veía triste. Se sentó frente a mi escritorio e intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenas noches», dijo en voz baja. «Soy Thomas Richter, el padre de Félix». Félix. Por supuesto que me acordaba de Félix. Era un niño de 8 años en mi clase. Un niño inteligente, pero muy callado. No jugaba mucho con los otros niños. En los recreos a menudo se sentaba solo y dibujaba. Sus dibujos siempre eran oscuros, nubes negras, casas vacías, figuras solitarias. «Buenas noches, señor Richter», dije. «Gracias por venir, por favor, siéntese». Se sentó y vi lo difícil que era para él estar aquí. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Cómo está Félix?», preguntó. Su voz estaba llena de preocupación. Tomé mis notas y las miré. «Félix es un niño muy inteligente. Aprende rápido y siempre hace bien su tarea, pero...» Dudé. «Pero me preocupo por él. No habla mucho con los otros niños. Está muy solo». Thomas bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros se tensaron. «Lo sé», susurró. Su madre murió hace 1 año. Cáncer. Félix estaba con ella en el hospital cuando murió. Desde ese día apenas habla. Ya no es el niño alegre que una vez fue». Mi corazón se rompió con esas palabras. Un niño de 8 años que había perdido a su madre. Un padre que estaba solo y no sabía cómo ayudar a su hijo. «Lo siento mucho», dije en voz baja. «Esto debe ser muy difícil para ambos». Thomas me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No sé qué hacer. Trabajo mucho, tal vez demasiado. Tengo una gran empresa, muchos empleados, pero cuando llego a casa por la noche, Félix está sentado solo en su habitación. No llora, no grita. Solo se sienta ahí y dibuja. Intento hablar con él, pero apenas responde. Come poco, nunca se ríe». Las lágrimas corrieron por su rostro. Este hombre fuerte y exitoso lloraba frente a mí como un niño, y en ese momento no vi a un hombre rico, sino a un padre desesperado. «Tal vez Félix necesita ayuda profesional», dije suavemente.
Un psicólogo infantil podría ayudarlo a hablar sobre sus sentimientos. Ya hemos ido a 3 psicólogos diferentes, dijo Thomas. Pero Félix no habla con ellos. Se sienta ahí y permanece en silencio. Ya no confía en nadie. Hablamos durante 1 hora más. Thomas me contó sobre su difunta esposa María. Ella había sido una mujer maravillosa, dijo. Había amado a Félix más que a nada. Era una madre perfecta. Cuando se enfermó, luchó durante 2 años. Pero al final perdió la batalla. Félix lo vio todo, dijo Thomas con voz quebrada. Vio cómo su madre se debilitaba, cómo perdía su cabello, cómo ya no podía caminar, y al final tuvo que ver cómo moría. Es demasiado para un niño. Cuando Thomas se fue, me dio su tarjeta de presentación. Si nota algo, si Félix necesita algo, por favor llámeme, dijo. Tomé la tarjeta y se lo prometí. En las siguientes semanas observé a Félix cuidadosamente. Intenté hablar con él, pero solo respondía con palabras cortas. Sí. Number. No lo sé. En los recreos a veces me sentaba junto a él y le preguntaba qué estaba dibujando. Me mostraba sus dibujos, pero no los explicaba. Un día dibujó una casa. Era una casa grande y hermosa, pero frente a la casa había solo una pequeña figura, un niño, solo. ¿Es esa tu casa?, pregunté. Félix asintió. ¿Y dónde está tu papá? Félix se encogió de hombros. Está trabajando. ¿Y tu mamá? La mano de Félix comenzó a temblar. Dejó de dibujar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se levantó y se fue. Esa noche no pude dormir. Pensé en Félix, en su padre, en la tristeza en sus ojos. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. 2 semanas después, vi a Thomas otra vez. Era un sábado y yo estaba en un café en la ciudad. Estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana y leía un libro. De repente escuché una voz. ¿Señora Weber? ¿Ana Weber? Levanté la vista y vi a Thomas. Estaba parado frente a mi mesa y sonreía débilmente. Señor Richter, dije sorprendida. Hola, qué coincidencia. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Por supuesto. Se sentó y pedimos café. Era extraño verlo aquí, fuera de la escuela. Se veía diferente, menos formal. Llevaba jeans y un suéter, pero el cansancio en sus ojos seguía ahí. ¿Cómo está Félix?, pregunté. Thomas suspiró. No mejor, no peor, siempre igual. Vive, pero no vive realmente. ¿Entiende lo que quiero decir? Lo entendía. Un niño que existía, pero no era feliz. Pienso en eso todos los días, dijo Thomas. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Cómo puedo ayudarlo? Le he comprado todo lo que quiere, juguetes, juegos, libros, pero no le interesa nada. He intentado pasar más tiempo con él. Vamos al parque, al cine, al museo, pero él no está ahí, no realmente. Su cuerpo está ahí, pero su corazón no está ahí. ¿Tiene otra familia?, pregunté. ¿Abuelos? ¿Tías? ¿Tíos? No, dijo Thomas tristemente. Mis padres están muertos. Los padres de María están viejos y enfermos. No pueden ayudar. No tengo hermanos. María tampoco tenía. Estamos solos. Hablamos mucho tiempo. Thomas me contó más sobre su vida. Era un hombre de negocios exitoso. Su empresa exportaba máquinas a todo el mundo, tenía cientos de empleados, ganaba mucho dinero. Pero el dinero no podía ayudarlo. El dinero no podía hacer feliz a Félix. ¿Sabe?, dijo Thomas de repente. A veces pienso que Félix necesita una madre. No una psicóloga, no un ama de llaves, no una niñera. Una madre de verdad,
alguien que esté ahí para él, que lo entienda, que lo ame. Me miró y vi algo en sus ojos, una pregunta, una esperanza. ¿Pero dónde encuentro a alguien así?, preguntó. ¿Cómo puedo encontrar a alguien que esté dispuesta a convertirse en la madre de un niño triste y silencioso? ¿De un niño que nunca olvidará a su verdadera madre? No sabía qué decir. Mi corazón latía más rápido. Estaba él. Quería decir. Nos despedimos y me fui a casa. Pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Toda la noche pensé en ello. En las siguientes semanas nos encontramos más a menudo. A veces por casualidad en el café, a veces caminábamos juntos. Tomás me contaba más sobre su vida y yo le contaba sobre la mía. Hablábamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestra soledad. Usted me entiende, dijo Tomás un día. La mayoría de las personas solo ven al hombre de negocios exitoso. Ven el dinero, la casa grande, los autos caros. Pero usted ve a la persona. Ve al padre que está desesperado. Y usted me ve a mí, dije en voz baja. No solo a la maestra. Ve a la mujer que está sola, que quiere tener una familia. Era una fría noche de diciembre cuando Tomás me hizo una propuesta. Estábamos sentados en su auto frente a mi apartamento. Había empezado a nevar y el mundo estaba blanco y silencioso. Ana, dijo y tomó mi mano. Tengo que preguntarle algo muy importante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Sé que solo nos conocemos desde hace unas semanas. Sé que esto es muy rápido, pero he pensado mucho en ello. Félix necesita una madre. Yo necesito a alguien a mi lado. Y usted es una mujer maravillosa. Es amable, inteligente, paciente. Entiende a los niños. Tiene un gran corazón. Hizo una pausa. Querría casarse conmigo. ¿Intentaría convertirse en la madre de Félix? Me quedé sin palabras. ¿Casarme? ¿Con un hombre que apenas conocía? ¿Convertirme en la madre de un niño que nunca olvidaría a su verdadera madre? No la amo, dijo Tomás honestamente. Todavía no. Todavía amo a María, pero la respeto. Me gusta mucho. Y tal vez, con el tiempo el amor puede crecer. Prometo que haré mi mejor esfuerzo para ser un buen esposo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Yo no sé, susurré. Esto es tan repentino. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, dijo Tomás. Tómese todo el tiempo que necesite, pero por favor, piénselo, por favor. Quería tener una familia. Me gustaba Tomás. Era un buen hombre. Félix necesitaba una madre. Amaba a los niños. Estaba sola. Razones en contra. Apenas conocía a Tomás. Él no me amaba. Félix probablemente me odiaría. Nunca podría ser la verdadera madre. ¿Y si fracasaba? La lista no ayudó. Mi cabeza decía no. Pero mi corazón decía algo diferente. Pensé en Félix, en su rostro triste, en sus dibujos solitarios, en las lágrimas que nunca lloraba. Y pensé en mis estudiantes en la escuela. Los amaba a todos. Quería ayudarlos, protegerlos, hacerlos felices. ¿No podría hacer lo mismo por Félix? Una noche visité la tumba de mis padres. Estaba oscuro y frío. Me arrodillé frente a su lápida y hablé con ellos, como siempre hacía cuando tenía que tomar una decisión difícil. Mamá, papá, susurré. ¿Qué debo hacer? Tengo miedo de fracasar. Pero pienso en este niño pequeño que está tan triste. Pienso en cómo ustedes me amaron, cómo siempre estuvieron ahí para mí. ¿Puedo hacer eso también por él?
¿Puedo darle el amor que necesita? El viento sopló entre los árboles. Sentí como si mis padres me respondieran. Hazlo, Ana. Hazlo por el niño. Hazlo con tu corazón. Lloré. Lloré por mis padres que había perdido. Lloré por Félix, que había perdido a su madre. Y lloré por mí misma, porque sabía que mi vida cambiaría para siempre. Al día siguiente llamé a Thomas. He pensado, dije. Mi respuesta es sí. Me casaré contigo. Intentaré ser una buena madre para Félix. Escuché cómo Thomas respiraba profundamente. ¿Estás segura?, preguntó. ¿Realmente estás segura? Sí, dije, estoy segura. Gracias, susurró Thomas. Gracias, Ana. No sabe lo que esto significa para nosotros. Pero tengo una condición, dije. Quiero conocer a Félix antes, conocerlo de verdad, no solo en la escuela. Quiero que sepa quién soy. Quiero darle la oportunidad de conocerme antes de que nos casemos. Por supuesto, dijo Thomas. Es una buena idea. 2 días después visité a Thomas y Félix en su casa. Era una casa grande y hermosa en las afueras de la ciudad. Tenía un gran jardín, muchas habitaciones, muebles caros, pero se sentía vacía. No se sentía como un hogar. Thomas abrió la puerta. Ana, dijo y sonrió. Bienvenida. Por favor, entre. Entré. La casa estaba limpia y ordenada, pero estaba fría. No había cuadros en las paredes, no había flores, no había calidez. Félix está en su habitación, dijo Thomas. Voy a buscarlo. Subió las escaleras y yo esperé en la sala. Mi corazón latía rápido. ¿Cómo reaccionaría Félix? ¿Estaría enojado? ¿Estaría triste? ¿Me odiaría? Entonces bajaron las escaleras. Félix se veía aún más pequeño que en la escuela. Llevaba un suéter grande y jeans. Su cabello estaba despeinado. Me miró y sus ojos estaban vacíos, sin ira, sin alegría, nada. Félix, dijo Thomas suavemente. Esta es la señora Weber, tu maestra. Ya la conoces. Hola, Félix, dije e intenté sonreír. Qué gusto verte. Félix no dijo nada. Solo me miró. Te dije que la señora Weber nos visitaría hoy, dijo Thomas. Ella es una mujer muy agradable. Quiere conocerte mejor, todavía nada. Nos sentamos a la mesa del comedor. Thomas había preparado pastel y jugo. Intentó iniciar una conversación, pero fue difícil. Félix no respondía. Comió un pequeño pedazo de pastel y bebió un poco de jugo, pero todo el tiempo miraba la mesa. Félix dibuja muy bien, dije. Tal vez puedas mostrarme tu habitación. Me gustaría ver más de tus dibujos. Félix miró a su padre. Thomas asintió. Muéstrale tu habitación a la señora Weber, Félix. Es una buena idea. Lentamente, Félix se levantó y fue hacia las escaleras. Lo seguí. Fuimos a su habitación. Era una habitación grande con muchos juguetes, pero todo estaba ordenado y sin usar. Los juguetes parecían como si nadie hubiera jugado con ellos en meses, pero en las paredes había dibujos, cientos de dibujos, todos oscuros, todos tristes, casas sin ventanas, árboles sin hojas, personas sin caras. Estos dibujos son muy expresivos, dije cuidadosamente. Tienes mucho talento, Félix. Félix se sentó en su cama y no dijo nada. Me senté junto a él, pero no muy cerca. No quería darle la sensación de que estaba invadiendo su espacio. ¿Sabes, Félix?, dije en voz baja. Entiendo que estás triste. Yo también perdí a alguien a quien amaba mucho. Mis padres murieron hace 3 años. Los extraño todos los días. Félix me miró por primera vez de verdad.
En sus ojos vi una chispa de algo. ¿Interés? ¿Comprensión? Duele, ¿verdad? Dije. Duele tanto que a veces piensas que no puedes respirar. Félix asintió lentamente. Y a veces estás enojado, continué. Enojado con todo el mundo. Enojado porque es injusto. Enojado porque todos los demás tienen a su madre, pero tú no. Otra vez, Félix asintió. Todo eso es normal, Félix. Está bien estar triste. Está bien estar enojado. No tienes que ser fuerte. Puedes llorar si quieres llorar. Vi como el labio inferior de Félix temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Se levantó y fue hacia la ventana. No quiero que pienses que quiero reemplazar a tu mamá, dije suavemente. Nadie puede hacer eso. Tu mamá era única. Te amaba más que a nada. Y ese amor estará para siempre en tu corazón. Me levanté y fui hacia la puerta. Solo soy alguien que quiere ayudarte. Alguien que quiere estar ahí para ti. Si tú quieres, y si no, también está bien. No me enojaré. Salí de la habitación y bajé. Tomás me esperaba. ¿Cómo estuvo?, preguntó ansiosamente. No dijo mucho, respondí, pero escuchó. Es un comienzo. Capítulo 4. La boda Tomás y yo nos casamos 2 meses después, en febrero. Fue una ceremonia pequeña y simple en el ayuntamiento. Solo había pocas personas, algunos socios comerciales de Tomás, 2 de mis colegas de la escuela y, por supuesto, Félix. Félix llevaba un traje nuevo. Se veía tan pequeño y perdido en él. Durante la ceremonia se paró junto a su padre y miró al suelo. No dijo una palabra. No sonrió. Cuando el funcionario preguntó, ¿alguien tiene alguna objeción a este matrimonio?, contuve la respiración. ¿Diría Félix algo? ¿Gritaría que no me quería? Pero no dijo nada. Después de la ceremonia fuimos a un restaurante. Las personas nos felicitaron, dijeron lo felices que nos veíamos. Pero yo no me sentía feliz, me sentía nerviosa y ansiosa. Tomás intentaba sonreír, pero él también se veía tenso. Y Félix estaba sentado en la mesa sin comer nada. Félix, dijo Tomás, ¿no quieres comer algo? Tienen tu comida favorita, papas fritas y pollo. Félix negó con la cabeza. ¿Solo un poco?, pregunté suavemente. Félix me miró. Sus ojos estaban fríos. Entonces se levantó y fue al baño. Me odia, susurré. No, dijo Tomás. Se odia a sí mismo. Se siente culpable porque su padre se volvió a casar. Piensa que está traicionando a su madre. Tal vez esto fue un error, dije. Las lágrimas subieron a mis ojos. Tal vez no debería haber dicho que sí. Tomás tomó mi mano. No, Ana. Esto no fue un error. No se rinda. Por favor, no se rinda. Félix necesita tiempo. Dele tiempo. Por la noche fuimos a casa, a mi nuevo hogar. Había dejado mi pequeño apartamento y me había mudado a la casa grande y fría. Mis cosas ya estaban allí. Tomás me había dado mi propia habitación junto a su dormitorio. No dormiríamos en la misma habitación. Eso me lo había prometido. No quiero presionarla, había dicho. Tómese su tiempo para adaptarse aquí. Félix se fue inmediatamente a su habitación y cerró la puerta. Tomás y yo nos quedamos en el pasillo y nos miramos. Bienvenida a casa, dijo Tomás en voz baja. Intenté sonreír, pero no pude. Fui a mi nueva habitación, me acosté en la cama y lloré. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Capítulo 5. Los primeros días. Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron las más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba
y necesitaba un momento para recordar dónde estaba. Entonces escuchaba el silencio, ese terrible y pesado silencio. Thomas se iba temprano al trabajo, desayunaba rápido y se iba. Félix y yo nos quedábamos solos en la casa, pero no estábamos juntos. Félix se quedaba en su habitación, yo me quedaba en mi habitación o en la cocina. Intenté hablar con él. Cada mañana tocaba a su puerta. «Félix, buenos días. Preparé el desayuno. ¿Quieres comer?» Sin respuesta. «Félix, por favor sal. Debes comer algo antes de ir a la escuela». A veces abría la puerta. Pasaba junto a mí sin mirarme. Tomaba un pedazo de pan, bebía un vaso de leche y regresaba a su habitación. No me hablaba ni una palabra. En la escuela era lo mismo. Félix actuaba como si yo no existiera. No respondía cuando le preguntaba algo. No me miraba. Los otros niños lo notaron. «Señora Weber», preguntó una niña un día en mi clase, «¿por qué Félix ya no habla con usted? Antes a veces hablaba con usted, pero ahora nunca». No sabía qué responder. «Félix ha pasado por mucho en su vida», dije finalmente. «Debemos ser pacientes con él». Pero era tan difícil ser paciente. Cada día intentaba ser amable con él. Cocinaba su comida favorita, compraba nuevos lápices de colores para él. Le preguntaba si quería ver una película, si quería ir al parque, si necesitaba ayuda con la tarea. Siempre la misma respuesta: silencio. Por las noches, cuando Thomas llegaba a casa, intentaba hablar con Félix. «Félix, ¿por qué no hablas con Ana? Ella es tu madre ahora. Está intentando ser amable contigo». Félix miró a su padre. «Ella no es mi madre», dijo en voz baja. «Mi madre está muerta». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo en el corazón. Pero no dije nada. Fui a mi habitación y lloré en silencio para que nadie me oyera. Thomas intentaba consolarme. «Lo siento, Ana», decía. «Félix todavía no está listo. Dele más tiempo». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto debo esperar hasta que me acepte?» «No lo sé», dijo Thomas sin poder hacer nada. «No lo sé. Una noche no pude dormir. Me levanté y bajé a la cocina. Quería beber un vaso de agua, pero cuando pasé por la habitación de Félix, escuché algo, un sonido suave. Me detuve y escuché. Félix estaba llorando. Lloraba en voz baja, pero podía oírlo. Mi corazón se rompió. Quería tocar la puerta, quería ir con él, quería tomarlo en mis brazos y decirle que todo estaría bien. Pero sabía que él no quería eso. Me rechazaría. Así que me quedé parada frente a su puerta. Presioné mi mano contra la madera y susurré: «Estoy aquí, Félix. Estoy aquí para ti. Aunque no me quieras, no me iré, te lo prometo». Entonces regresé a mi habitación y lloré toda la noche. Capítulo 6. Un pequeño rayo de esperanza. Era un sábado lluvioso de marzo. Thomas estaba en un viaje de negocios. Félix y yo estábamos solos en la casa. No había dormido porque estaba preocupada. ¿Qué haría con Félix todo el día? Él no hablaría conmigo, no jugaría conmigo, solo se quedaría en su habitación. Preparé el desayuno y toqué a su puerta. «¿Félix? Hice panqueques. Tu papá me dijo que te gustan los panqueques». No escuché nada. Esperé. Entonces la puerta se abrió. Félix estaba ahí en su pijama. Su cabello estaba despeinado. Sus ojos estaban rojos. «¿No dormiste bien?», pregunté suavemente. Negó con la cabeza. «Ven, come algo. Eso te ayudará». Me siguió a la cocina. Había puesto la mesa bonita.
panqueques, jarabe de arce, fresas frescas, jugo de naranja. Félix se sentó y comenzó a comer. Me senté frente a él y bebí mi café. ¿Qué te gustaría hacer hoy?, pregunté. Félix se encogió de hombros. Tal vez quieres leer un libro, o ver una película, o dibujar. Dibujar, murmuró Félix. Era la primera palabra que me había dicho en semanas. Es una buena idea, dije y sonreí. Dibujas muy bien. Después del desayuno, Félix fue a su habitación y yo me quedé sola en la cocina. Lavé los platos y pensé. Había hablado conmigo. Solo una palabra, pero era un comienzo. Por la tarde llovía aún más fuerte. Me senté en la sala y leí un libro, pero no podía concentrarme. De repente se puso muy oscuro afuera. Entonces vino un trueno fuerte. Los relámpagos iluminaron el cielo. Una tormenta. Escuché un grito. Salté y corrí escaleras arriba. El grito venía de la habitación de Félix. Abrí la puerta. Félix estaba sentado en su cama, con los brazos alrededor de sus rodillas. Temblaba en todo su cuerpo. Su cara estaba blanca. Félix, corrí hacia él. ¿Qué pasa? Me miró y sus ojos estaban llenos de miedo. La tormenta, susurró. Mamá. Mamá murió durante una tormenta. Estábamos en el hospital y había una tormenta y entonces ella se fue. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me senté cuidadosamente junto a él en la cama. Está bien, dije en voz baja. Es solo una tormenta. No puede hacerte daño. Estás seguro aquí. Otro trueno. Félix gritó de nuevo y se apretó contra la pared. Hice algo que nunca había hecho. Lo tomé en mis brazos. Lo abracé fuerte. No intentó soltarse. Se aferró a mí y comenzó a llorar. Todas las lágrimas que había retenido durante meses ahora salían. La extraño tanto, sollozó. Extraño a mi mamá. Quiero que regrese. Quiero que todo sea como antes. Lo sé, susurré y acaricié su espalda. Lo sé, Félix, lo sé. No es justo, lloró. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que dejarme? ¿No me amaba? Sí, Félix, te amaba más que a nada. No quería irse, quería quedarse contigo. Pero a veces no podemos decidir qué pasa. A veces la vida es injusta. Nos quedamos sentados mucho tiempo mientras afuera la tormenta rugía. Félix lloraba y lloraba, y yo lo abrazaba fuerte. Le decía una y otra vez que no estaba solo, que yo estaba con él, que todo estaría bien. Finalmente, la tormenta se detuvo. Las lágrimas de Félix se detuvieron. Todavía estaba sentado en mis brazos, pero estaba más tranquilo. Estaba agotado. Lo siento, susurró. ¿Por qué?, pregunté. Por haber sido tan malo contigo, por no haberte hablado, por no gustarte. No tienes que disculparte, Félix, dije suavemente. Tenías miedo. Estabas triste. Todo eso es normal. Tengo miedo, susurró, de que si me gustas, si te acepto, entonces olvidaré a mi mamá, que la estaría traicionando. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Félix, escúchame. Nunca olvidarás a tu mamá. Ella estará para siempre en tu corazón. No estoy aquí para reemplazarla. Solo estoy aquí para ayudarte, para estar ahí para ti. Si tú quieres. Félix me miró. Sus grandes ojos tristes buscaron mi rostro. ¿Puedo tener 2 mamás?, preguntó en voz baja. ¿Una en el cielo y una aquí? Sonreí a través de mis lágrimas. Sí, Félix, puedes tener 2 mamás.
Asintió lentamente. Entonces puso su cabeza de nuevo en mi hombro. Estoy cansado, susurró. Entonces duerme un poco, dije. Me quedaré aquí contigo. Y eso hice. Me quedé sentada, sosteniendo a Félix en mis brazos mientras se dormía, y por primera vez en semanas sentí una pequeña chispa de esperanza en mi corazón. Capítulo 7. Pequeños pasos hacia adelante. Después de ese día de la tormenta, las cosas cambiaron lentamente, muy lentamente, pero cambiaron. Félix ahora a veces hablaba conmigo. No mucho, solo unas palabras aquí y allá. Buenos días. Gracias por la comida. ¿Puedo tener mis lápices de colores? Eran cosas pequeñas, pero para mí significaban el mundo. Intenté no esperar demasiado. Intenté darle espacio. Pero también le mostré que estaba ahí, todos los días. Le preparaba su desayuno favorito. Compraba nuevos cuadernos de dibujo para él. A veces me sentaba en su habitación y le preguntaba sobre sus dibujos. Comenzó a contarme qué significaban. Este es un pájaro, dijo, y señaló uno de sus dibujos. Quiere volar, pero no puede. ¿Por qué no puede volar?, pregunté. Sus alas están rotas, dijo Félix en voz baja. Pero las alas pueden sanar, dije. Con tiempo y cuidado, pueden volverse fuertes de nuevo. Félix me miró. ¿De verdad? Sí, dije. ¿De verdad? Pensó en ello. Entonces tomó un nuevo lápiz y comenzó a dibujar algo junto al pájaro. Una pequeña figura. Una mujer que ayudaba al pájaro. ¿Quién es esa?, pregunté. Félix se sonrojó. Nadie, murmuró. Pero yo sabía quién era. Y mi corazón se llenó de calidez. En la escuela, Félix también comenzó a abrirse más. Ahora a veces jugaba con otros niños en el recreo. Incluso se reía de vez en cuando. Sus dibujos se volvieron más brillantes. Ahora dibujaba árboles con hojas, casas con ventanas, personas con caras sonrientes. Félix está haciendo grandes progresos, dijo una de mis colegas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? No hice nada especial, dije. Solo estuve ahí. Le mostré que no está solo. Tomás también notó el cambio. Una noche, cuando Félix ya estaba en la cama, nos sentamos juntos en la sala. Ana, dijo, no sé cómo agradecerle. Ha hecho un milagro. Félix es un niño diferente. Sonríe de nuevo. Habla de nuevo. Vive de nuevo. No es un milagro, dije. Es solo paciencia y amor. Tomás tomó mi mano. Es una mujer extraordinaria, dijo. Yo me alegro de haberme casado con usted, no solo por Félix, sino también por mí. También ha cambiado mi vida. Sentí cómo me sonrojaba. En los últimos meses, Tomás y yo habíamos pasado mucho tiempo juntos. Habíamos hablado, reído, llorado. Nos habíamos convertido en amigos. Y lentamente, muy lentamente, sentía que había algo más profundo, pero no dije nada. Era demasiado pronto. Teníamos que concentrarnos en Félix. Capítulo 8. Un cumpleaños especial. En mayo Félix cumplió años. Cumplió 9 años. Era su primer cumpleaños sin su madre, pero conmigo. ¿Qué te gustaría hacer para tu cumpleaños?, le pregunté unas semanas antes. Félix se encogió de hombros. No sé. ¿Quieres hacer una fiesta con tus amigos de la escuela? Pensó en ello. No, dijo finalmente. Solo quiero estar con papá y contigo. Mi corazón dio un salto. Y contigo. Había dicho, y contigo. ¿Qué quieres comer?, pregunté. Mamá siempre hacía un pastel de chocolate, dijo Félix en voz baja, con fresas encima.
Entonces también haré un pastel de chocolate, dije, con fresas. En los días antes de su cumpleaños estaba muy nerviosa. Quería que todo fuera perfecto. Quería que Félix fuera feliz. Practiqué la receta del pastel de chocolate 3 veces. Compré las fresas más hermosas que pude encontrar. También compré un regalo, un gran set de lápices de dibujo profesionales y un libro sobre artistas famosos. El día de su cumpleaños me desperté temprano. Fui a la cocina y comencé a hornear. Tomás bajó y me ayudó. Decoramos la sala con globos y guirnaldas. Pusimos los regalos en la mesa. Cuando Félix se despertó y bajó, gritamos, ¡Feliz cumpleaños! Los ojos de Félix se agrandaron. Miró alrededor de la habitación, las decoraciones, los regalos, el pastel. ¿Es todo esto para mí?, preguntó. Por supuesto, dijo Tomás y abrazó a su hijo. Todo para ti, hijo mío. Félix sonrió. Era una sonrisa grande y genuina, la primera sonrisa genuina que había visto de él en meses. Desayunamos juntos. Entonces Félix abrió sus regalos. Tomás le había comprado una bicicleta nueva. Yo le di los lápices de dibujo y el libro. ¡Wow!, dijo Félix cuando vio los lápices. Estos son lápices de artista de verdad. Sí, dije. Eres un artista de verdad, Félix. Mereces lápices de verdad. Gracias, dijo Félix y me miró. Gracias. Es Mamá Ana. El mundo se detuvo. Mamá Ana. Me había llamado Mamá Ana. Las lágrimas subieron a mis ojos. Intenté contenerlas, pero no pude. ¿Qué pasa?, preguntó Félix preocupado. ¿Dije algo malo? No, susurré. No dijiste nada malo. Solo estoy muy feliz. Félix sonrió. Entonces vino hacia mí y me abrazó. Era la primera vez que me abrazaba por voluntad propia. Me gustas, mamá Ana, susurró. Eres amable conmigo. Te preocupas por mí. Creo que a mi verdadera mamá también le gustarías. Lo abracé fuerte y lloré de alegría. Tomás también lloraba. Nos quedamos ahí los tres, nos abrazamos y lloramos y reímos al mismo tiempo. Más tarde fuimos al zoológico. Félix amaba a los animales. Vimos elefantes, jirafas, monos. Félix reía y señalaba a los animales. Nos contaba historias y chistes. Era de nuevo un niño normal y feliz. Por la noche, cuando llegamos a casa, comimos el pastel de chocolate. Félix dijo que sabía tan bien como el pastel de su madre. Pero no exactamente igual, dijo. Tu pastel es diferente, pero también es bueno, muy bueno. Cada cocinero tiene su propio estilo, dije sonriendo. Antes de que Félix se fuera a la cama, me abrazó de nuevo. Este fue el mejor cumpleaños, dijo. Gracias, mamá Ana. Gracias por estar con nosotros. Esa noche no pude dormir, pero esta vez no por preocupaciones o miedo, esta vez por felicidad. Lo había logrado. Félix me había aceptado. Me había convertido en su mamá Ana. Capítulo 9. Convirtiéndose en una familia. Los siguientes meses fueron maravillosos. Félix se abrió más y más. Ahora hablaba mucho conmigo. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Quiero ser un artista famoso, dijo un día. Quiero pintar cuadros que cuelguen en museos. Entonces eso es lo que serás, dije. Si ese es tu sueño, te apoyaré. Comenzó a mejorar en la escuela. Sus calificaciones mejoraron. Hizo más amigos. Incluso invitó a algunos niños a casa para jugar. Miraba cómo reía y jugaba, y mi corazón estaba tan lleno de amor. Este era mi hijo.
No biológicamente, pero en mi corazón. Mi niño. Mi relación con Thomas también cambió. Pasábamos más tiempo juntos. Por las noches, cuando Félix estaba en la cama, nos sentábamos en la sala y hablábamos sobre todo. Sobre nuestra infancia, nuestros sueños, nuestros miedos. Tuve miedo de casarme contigo, confesó Thomas una noche. No por ti, sino por mí. Tenía miedo de no poder ser un buen esposo, de decepcionarte. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida, dijo. No solo salvaste a Félix, también me salvaste a mí. Antes de que llegaras yo era solo un cascarón. Existía, pero no vivía. Me mostraste lo que significa volver a vivir. Tomó mi mano. Ana, sé que no nos casamos por amor, pero tengo que decirte algo. Yo me enamoré de ti, en algún momento de estos últimos meses. No sé exactamente cuándo, pero sucedió. No eres solo la madre de Félix, también eres la mujer que amo. Mi corazón latió más rápido. Tomás, susurré. Yo también.